Un golpe de Estado en Gabón revela la firme decisión de África de erradicar de su territorio el colonialismo. Esto se lee del pronunciamiento del grupo de militares golpistas que delataron la falta de transparencia en las recientes elecciones y la gobernanza irresponsable e impredecible de Ali Bongo, presidente reelecto, multimillonario de familia petrolera y clara ficha de Occidente en la región. Hay que recordar que hace apenas un mes, Níger pasaba por un golpe militar. Allí los soldados alzados despojaron del poder al gobierno elegido democráticamente. También, consecuencia de su descontento con los vínculos con Francia, potencia colonial de la región. Con Gabón, sería al menos 5 los golpes de Estado registrados en África Central y Occidental desde el año 2020. ¿Quién es ahora el nuevo presidente de Gabón? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Un nuevo golpe de Estado en África Occidental parece anunciar la determinación del continente a erradicar desde la raíz los residuos de un colonialismo histórico y perpetuo. Un grupo de militares y policías de Gabón anunciaron al cierre del mes de agosto, en la televisión nacional, la disolución de todas las instituciones de la República y el cierre de las fronteras. Desde ese escenario, los uniformados anularon las elecciones celebradas pocos días antes y anunciaron el fin del régimen de la familia Bongo, una familia de origen petrolero y cuyo patriarca, Omar Bongo, llegó a considerarse uno de los hombres más ricos del mundo, a la vez que fue cuestionado por su estrecho vínculo con Francia. La noticia del golpe se dio poco después de que la Comisión Electoral del país declarase el triunfo del presidente Ali Bongo en las elecciones del pasado 26 de agosto. Así pues, los uniformados señalaron la grave crisis institucional, política, económica y social atravesada en el país. Conforme a lo anterior, el grupo de unos 12 militares emitía en el canal 24 sobre la falta de condiciones para una votación transparente, creíble e inclusiva como esperaban los gamboneses. También denunciaban una gobernanza irresponsable e impredecible, traducida en un continuo deterioro de la cohesión social, con riesgo de llevar al país al caos total. Así pues, durante la lectura del comunicado, los militares anunciaron un cierre de fronteras hasta nuevo aviso, pidiendo calma y serenidad al pueblo, argumentando su firme decisión de defender la paz y poner fin al régimen vigente. Al parecer, el detonante de la situación fue el anuncio del triunfo de Bongo con el 64,27% de los votos, pese a las denuncias de fraude por parte de la oposición. Bongo, cuya elección le otorgaba un tercer mandato, se impuso al candidato de la coalición opositora Alternativa 2023, Albert Ondo Osa, que obtuvo el segundo lugar con un 33,77% del escrutinio. Con el triunfo en los comicios a una sola vuelta, allí continuaría por 5 años más tras haber ocupado el poder en 2009 después de la muerte de su padre, el magnate Omar Bongo, quien gobernó el país desde 1967. La votación sobrevino bajo la sombra de las últimas elecciones presidenciales de 2016, cuando los mandatos presidenciales eran de 7 años. Para ese momento, Bongo habría sido denunciado de fraude electoral por su opositor, Jean Ping, a quien le ganó por menos de 6.000 votos. De igual manera, su actual opositor, Ondo Osa, denunció un fraude orquestado por parte del partido del presidente en unas elecciones que tuvieron lugar sin la presencia de observadores internacionales. El anuncio de la toma de poder de Gabón por parte de militares ocurrió después del golpe de Estado llevado a cabo por el ejército de Níger el pasado 26 de julio, convirtiendo a Níger en el cuarto país del oeste de África liderado por una junta militar, después de Mali, Guinea-Conakry y Burkina Faso, donde también hubo golpes entre 2020 y 2022. Hay que decir que en el caso de Gabón, una sola familia ha gobernado el país durante 55 años. Así, el depuesto Ali Bongo
se encuentra bajo arresto domiciliario acompañado de su familia y sus médicos, y uno de sus hijos fue detenido acusado de alta traición. Además de su hijo, otros funcionarios del gobierno, así como los números 1 y 2 del Partido Democrático Gabonés de Bongo, fueron detenidos, según anunció un coronel del ejército, leyendo un comunicado en el que señalaba que los militares estaban poniendo fin al régimen. Según el coronel, a Bongo y sus secuaces se le acusa por alta traición a las instituciones del Estado, malversación masiva de fondos públicos, malversación financiera internacional en banda organizada, corrupción activa y tráfico de drogas. Ahora, el nuevo presidente de Gabón, o líder de la transición, es el jefe de la Guardia Republicana, quien sería nombrado por los militares golpistas luego de colocar bajo arresto domiciliario al dirigente Ali Bongo, cuya reelección acababan de proclamar las autoridades electorales. Cabe reiterar que este país de África Central, rico en petróleo, estaba dirigido desde hacía más de medio siglo por la familia Bongo y los últimos 14 por el dirigente señalado. Por lo que no es de extrañar que durante la jornada numerosas familias salieran a las calles a apoyar a los militares, mientras que en un video Ali Bongo pedía a sus partidarios hacer ruido. En ese orden de sucesos, el general Brice Oligui Nguema declaró en una entrevista con el diario francés Le Monde, difundida al día siguiente del golpe, que Bongo, quien actualmente tiene 64 años, fue apartado y que goza de todos sus derechos. A todas estas, era previsible que las reacciones internacionales de aliados de Bongo a este nuevo golpe de Estado en África no se hicieran esperar. Así, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se pronunció claramente en contra del despojo de poder a un socio estratégico de Occidente en ese continente. Por su parte, Francia, antigua potencia colonial y con claros intereses en los sectores del petróleo y el manganeso en el país africano, no podía menos que condenar el golpe militar que conducirá a eliminar su permanente explotación de los recursos y su perpetua injerencia en la nación. Asimismo, Estados Unidos, con su congénita necesidad de control sobre los asuntos del mundo que pueden amenazar su hegemonía, instó a los militares a liberar y garantizar la seguridad de los miembros del gobierno y sus familias y a preservar el poder civil. De otro lado, Reino Unido y Alemania, reconocidos colonizadores del continente, emitieron comunicados condenando el golpe, aunque en el caso de Berlín parece reconocer preocupaciones legítimas sobre la transparencia de las elecciones. Y es que mientras Bongo hacía todo por la renovación del perenne mandato familiar en la República Africana, los gaboneses ansiaban salir del monopolio político y económico que esta dinastía familiar habría ejercido por largas décadas, no solo a favor de la dinastía, sino de los intereses occidentales. Y es que se sabe que Omar Bongo, padre de Ali, construyó su imperio avalado en un patrimonio vinculado al mundo del petróleo, en sombríos negocios, y asumió el poder en 1967 hasta su fallecimiento en 2009. Él mantuvo un vínculo cercano con Francia, relación que luego fue cuestionada no solo por casos de corrupción, sino por abusos contra los derechos humanos. Restaría recordar que solo un mes atrás se habría producido un golpe militar en Níger, donde los soldados alzados negaron y quitaron el poder del gobierno democrático, lo que supone que los continuos mandatos de puestos son una muestra de un descontento social con los gobiernos vinculados, particularmente con Francia. Pese a todo, convencido de la eternidad de su poder, en su discurso anual con motivo del Día de la Independencia, el 17 de agosto, Bongo había advertido que, aunque el continente estaba sacudido por crisis violentas en las últimas semanas, él garantiza que nunca permitirá que la población y Gabón pasarán por intentos de desestabilización. Palabras que sin duda hoy le pasan amargas, si además recuerda cómo en su reelección del 2016 no le importó mucho la seguridad de su pueblo al hacerlo pasar por una campaña empañada por sangrientos enfrentamientos y acusaciones de fraude, sino la población se lo recuerda y celebra en las calles liberarse del monopolio casi interminable de la dinastía Bongo.
Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.